Bueno, saludos para todos los que estáis en el directo y el deseo de que paséis un buen tiempo junto a nosotros, buen turno de trabajo. Vamos ya con un avance de nuestros temas. Esta noche os invitamos a descubrir los nuevos secretos que está aportando la reliquia más importante de la humanidad. Nos referimos a la sábana santa, la Santa Síndone. Esa tela sagrada que, según las creencias, cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret después de su crucifixión. Hay nuevos descubrimientos muy reveladores y nuestro primer invitado nos dará cuenta de ellos. Después viajaremos hasta las grandes praderas de Norteamérica a la búsqueda de los pieles rojas. La historia ignorada y desconocida de esos pueblos olvidados. Escucharemos también las palabras de uno de sus jefes, un legado lleno de lecciones para los habitantes de este planeta. Eso y algunos misterios más llenarán hoy este espacio en blanco que ya se abre y al que ya eres bienvenido. Ahí están nuestras intenciones. Y para tratar nuestro primer tema nos vamos hasta Sevilla a saludar a nuestro primer invitado, José Manuel García Bautista. Bauti, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Encantado de estar una noche más contigo. Un placer que estés con nosotros. Periodista especializado en temas de historia y misterio. Cada semana se escribe un libro, ¿no? Yo no sé cómo haces. Sabes que es complicado, pero bueno, uno trata de en este mundo de la divulgación, en este mundo de los libros, de la literatura, pues tratar también un poco de tener esa agilidad necesaria, robándole horas al sueño y escribiendo, que al fin y al cabo el misterio es lo que más nos gusta. Pero sí, la verdad es que en estos últimos años la producción ha sido bastante intensa, compañero. Y cosa que me alegra a mí. Te vimos hace poquito en un programa de televisión haciendo cosas por ahí por Sevilla misteriosas. Sí, efectivamente, además de esta misma casa de Televisión Española, señor, nuestra casa, donde un buen amigo, Mario, de Comando Actualidad, pues bueno, tuvo bien de decirme, oye, a ver si me enseñas un poco cómo va el tema este de las empresas que os dedicáis a hacer rutas de misterios y demás. Y un poco él quería, recoger eso, lo que es el tema de las empresas que se dedican a un poco, como lo titularon en algunos aspectos, ¿verdad? El miedo, las personas que en un momento dado pueden llegar a pagar por pasar miedo en una casa encantada y demás. Y bueno, quedó algo simpático que bueno, no lo pasamos bien aquella noche. Me alegro, nos gusta pasar miedo, ¿eh? Sí, el ser humano, el miedo es esa coraza que muchas veces surge y que no es, fíjate, pese a la inquietud que evidentemente nos crea, no es ni más ni menos que un instinto de protección del mismo ser humano. El ser humano con ese miedo lo que hace es protegerse. Y bueno, ¿qué sería de nosotros si no sintiéramos ese temor, ¿verdad? ¿Cuántas locuras hacía el ser humano si no atendiera precisamente a ese miedo que en muchas ocasiones les atenaza? Ya. Tu último libro, cambiando un poco de registro, porque has hecho muchas cosas sobre Sevilla, sobre Andalucía, misterios, lugares encantados o misteriosos de la zona, es sobre la Sábana Santa. ¿Por qué, Bauti? Bueno, Miguel, para mí el misterio entre los misterios que a mí particularmente más me llama la atención es la Sábana Santa. Mira que hay misterios en este mundo, mira que hay, en ocasiones nuevos enigmas que surgen, pero ese as en la manga de Dios, que es la Sábana Santa, lo que en un momento dado puede llegar a decirnos, lo que muestra esa imagen en ese lienzo,
es tan significativo, sin con ello, fíjate, que es algo que también hay que hacer el matiz, sin con ello decir que sea el cuerpo de Jesús de Nazaret, simplemente atendiendo a la historia que nos cuenta, como si fuéramos forenses, ponernos a analizar detenidamente, milimétricamente, cada centímetro de esa tela y poder ya no solo saber si es que se puede llegar a eso a determinar alguna vez a quién amortajó aquel lienzo, sino todas las circunstancias que rodearon su muerte, costumbres, usos de la época. Al fin y al cabo, es un viaje tan apasionante por la historia del ser humano que creo que la Sábana Santa, junto con otros misterios que a ti también te apasionan, como bien pudiera ser Egipto y esas civilizaciones centroamericanas y mesoamericanas, pues es uno de los grandes misterios de la humanidad. No sé si has tenido la oportunidad de verla, la síndrome. Sí, en 2 ocasiones, en 2 obtenciones que en este caso se realizaron y que, fíjate, asistí a 2 encuentros bien diferentes, porque la primera de ellas, pues me encontré la Sábana Santa aún sin esa restauración que se le llevó a cabo, que casi fue llevada muy en secreto, ¿verdad? Y que, bueno, la Sábana Santa era la que tú y yo conocemos de toda la vida, es decir, es el lienzo amarillento, ya con el paso del tiempo que lo denotaba en el color, pero cuando fui la segunda vez, pues me encontré que le habían quitado la tela de Holanda. La tela de Holanda era una tela que servía para tensar el lienzo y que, bueno, llevaba ya siglos con la Sábana Santa, se la habían planchado, esto que se me permita la expresión tampoco sería la más correcta, pero se les había planchado algunas arrugas, los colores habían tenido un inusitado brillo, la sábana estaba un poquito más clarita, era como si nos lo hubieran cambiado, era como si hubiera 2 sábanas y antes hubiéramos visto una y luego vimos otra, ¿no? Pero bueno, he tenido la oportunidad de estar en Turín en 2 ocasiones en la Catedral de San Juan Bautista y la verdad, en el Duomo de Turín, y la verdad es que uno cuando acude allí, yo no sé si tú has tenido el mismo sentimiento, Miguel, que cuando se ponen delante de la sábana, pese a que hay muchas personas que evidentemente de forma devota, de forma fervorosa acuden, yo en este caso iba con el pase que se le hizo a la prensa, pues hay momentos en el que cuando te quedas mirando la Sábana Santa se hace el silencio para ti, es como si no hubiera nadie, y te pones a ver aquel lienzo y era lo que te comentaba, te pones a ver esa historia que esconde ese lienzo. Y dices, aquí hay algo, ¿verdad? Se te encoge el alma. Yo he de decirlo, yo he de confesarlo. En pocas ocasiones me he sobrecogido yo ante un misterio, ante uno de estos fenómenos que tocamos habitualmente y que investigamos, pero la Sábana Santa sí me creó esa inquietud. Vale, pues esta noche, una vez más, vamos a hablar, dar algunos datos de la Sábana Santa, porque hay cosas nuevas y José Manuel García Bautista nos las trae. Tras esa introducción, vamos con ello y el teléfono, por si queréis preguntar, 900-137-137, ya veréis que hay sorpresas. La Sábana Santa que se venera en la ciudad italiana de Turín es sin duda la reliquia más importante de toda la cristiandad, a la vez que la más estudiada y debatida. Para unos se trata del auténtico sudario que envolvió a Cristo y que le sirvió de mortaja antes de la resurrección. Para otros, en cambio, se trata de una más que hábil falsificación medieval, cuyo logro es casi tan misterioso como el propio sudario. Esta noche queremos situarnos frente a esta reliquia para, en función de los muchos estudios realizados, tratar de comprender qué es. Nuestro invitado ha recopilado datos y pruebas históricas. Tratemos de conocerlas. Pues vamos como si nos pusiéramos delante en esa catedral de esa, no sé cómo llamarla, esa reliquia, ese cristal que marca ese lienzo. La historia no vamos a entrar si eso no es el pedacito de tela que envolvió el cuerpo de Cristo, pero la historia de esa tela que hay ahí en Turín, cómo llegas allí, quién la trae, de dónde viene. La historia es
apasionante, Miguel, porque todo esto comienza, bueno, pues según nos comentan evidentemente los primeros relatos que tenemos de la Sábana Santa, pues nos tenemos que ir indiscutiblemente a los evangelios. Yo tampoco me voy a detener en a quién amortajó, a quién no, evidentemente, porque ya entran disquisiciones de fe. Pero sí es verdad que se tienen constancia de lienzos funerarios desde ese siglo I, en el que los evangelios nos hablan de cómo un sepulcro determinado de Jerusalén, aproximadamente una distancia de entre 200 300 metros al Gólgota, pues en uno de esos sepulcros se produce un hecho que es revelador, pero allí quedan unos lienzos, unas vendas y unas telas. En concreto, la síndone, que viene de sindón, que es un término griego, pues se encuentra en ese lugar y, bueno, pues según la costumbre judía, no se podía tener nada que hubiera estado en contacto con un difunto, y por tanto se considera poco menos que una herejía, ¿verdad? Con lo cual la Sábana Santa posiblemente estuvo en manos de seguidores griegos que durante un tiempo la tuvieron guardada en Jerusalén. No los judíos, porque para ellos era pecado, ¿no? Exactamente, judíos no podían tocar ese lienzo siquiera porque había estado en contacto con un cadáver. Hay otro detalle que también es muy curioso, que además entronca con una reliquia muy española, que es la del sudario de Oviedo, que también se mantenía sobre la cara del ajusticiado, y esto no era por un motivo desde luego de tener ningún recuerdo del fallecido, sino simplemente porque según la costumbre judía pues se tenían que enjuagar todos los líquidos, todos los fluidos corporales del difunto, y también para evitar esa cara de horror que tiene todo crucificado, ¿verdad? El lienzo permanece en Jerusalén hasta que el general Tito, pues allá por el año 70, arrasa con Jerusalén, y evidentemente una gran cantidad de objetos que estuvieron en contacto ya no solo con Jesús de Nazaret, sino con otras personas, con otros discípulos, pues salen precisamente de la ciudad santa, de la ciudad de Dios, y acaba en una localidad al norte de hoy Siria, que es Edesa, Urfa, en la cual había un rey contemporáneo de Jesús de Nazaret, Adgar, el cual pues tenía una enfermedad que era bastante grave en la época, era de exclusión social también, era la lepra, y él creía que si se envolvía en esa sábana santa, pues iba a tener nada más y nada menos que la curación asegurada. Discúlpame un segundito, ¿ya era santa por entonces esa sábana? Se le atribuían milagros. Yeah. Es curioso, porque ya se le atribuían algunos milagros. Evidentemente, claro, nosotros desde el siglo XXI lo hemos de contemplar con todos los grados de reserva, ¿verdad? Que los relatos, porque muchas veces lo hemos comentado, los evangelistas en este caso dan una visión bastante parcial, ¿verdad? Pero bueno, hay que decir que esa tela aparece en Urfa, en Edesa, con el rey Adgar V, que estaba quejado de esa enfermedad. Él se envuelve en ella y milagrosamente a la mañana siguiente toda marca de esa lepra pues queda erradicada. Curiosamente, pasan los tiempos, pasan en los siglos, y cuando la ciudad se ve amenazada por el rey persa Corrés II, pues en ese momento se lleva a un lugar determinado de la muralla, se empareda. De hecho hay evidentemente constancia, hay vestigios de documentos que nos hablan de ello, y allí permanece siendo venerada. De hecho, gran parte de las muestras cristíferas bizantinas de la época, es decir, de las representaciones artísticas que hay del rostro de Cristo, se basan precisamente en retratos que al fin y al cabo vendrían siendo inspirados por la propia visión de la sábana santa doblada al tetradiplón, es decir, doblada de tal forma que solo dejaba al descubierta, plegada, el rostro, la parte del rostro de esa sábana. Curiosamente, Constantino el Grande se encarga de autorizar al cristianismo, ya no se contempla como una secta, sino como una religión, y a partir de entonces comienza toda una casa de reliquias que principalmente destaca la madre del propio Constantino, la emperatriz Helena, y con esto
se encuentran que precisamente los reyes de Edesa, siglos después, en el año 943, pues ante el ejército romano, ceden la ciudad y es trasladada un 15 de agosto a la capital romana de Oriente, es decir, a Constantinopla. Allí incluso, fíjate, también tenemos constancia de ello, nos llega como el 16 de agosto se celebraba la festividad en honor a ese momento en el que la sábana llega allí. Se lleva a la capilla de Faros. Hay un refrendario que se llama Gregorius, el cual nos habla del lienzo y de la lanza que tiene ese cuerpo que está grabado en ella, que recuerda extrañamente a todos los relatos evangélicos que nos relatan la pasión de Cristo. Y la historia también narra cómo en ese siglo X, en el año 944, pues la reliquia pasa a la Basílica de Santa María del Blaquernae, o de la Blaquerna, según los textos históricos de un obispo francés que se llamaba Arulf. A partir de ahí se mantiene hasta el año 1240, en la que también tiramos de historia, y hay un texto de Orderic de Vitalis, o el abate benedictino Sormuerson, el cual nos habla que permanece en esa capilla hasta que, pues en este caso, entran los templarios, entran la Guardia Templaria en todo lo que es la conquista de Constantinopla, y la reliquia desaparece. Previamente también hay que decir que, por ejemplo, en el año 1192, pues nos encontramos el manuscrito Prai, que está en Hungría y que representa también al cuerpo, al lienzo funerario que envolvió a Jesús de Nazaret, según cuenta evidentemente siempre el Códice Prai, y que habría hecho que con todo ello tuviéramos documentación suficiente necesaria como para poder decir que desde por lo menos el siglo X tenemos constancia histórica de todos estos documentos. Luego desaparece. Hay un periodo de tiempo en el que cuando los templarios entran en Constantinopla, la orden templaria coge una serie de reliquias, las hace botín de guerra, por llamarlo de alguna forma, y aparece, según los estudios de la investigadora Bárbara Freil, en Grecia, en Atenas, y a partir de ahí pues ya tenemos su moderna historia. Esto de moderna entre comillas porque data de la Edad Media. En el año 1355 aparece en Francia, y aparece precisamente de la mano de el conde de Charny, Godofredo de Charny, cuando y se cree que fue un obsequio del propio rey Felipe IV el Hermoso. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos toda un recorrido que ya es conocido, porque aparece, como te comentaba, en esa localidad. Él era señor de Lirey. Luego tiene una vicisitud bastante importante, que es un incendio que sufre en Chambéry en el año 1532. De ahí poco después es tomado, es comprada, sería la palabra justa, por la Casa de Saboya, y finalmente para evitar que San Carlos Borromeo, tras una epidemia de peste en Milán, tuviera que cruzar los Alpes por una promesa de curación para ver y para postrarse ante la Sábana Santa, pues se le acercan a un punto medio, en este caso a uno de los puntos fuertes de la Casa de Saboya, que es Turín, y allí pues se mantiene la Sábana Santa desde entonces hasta nuestros días en esa capilla de Guerini, en la Catedral de San Juan Bautista, en el Domo de Turín. Respira. Has hecho la historia de la Sábana Santa en 3 minutos. Respira un poco. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Los primeros datos de este enigma que hoy queremos no tanto analizar, pero sí dar las nuevas noticias que hay acerca de ello, buscando esa imagen que se refleja en la Sagrada Síndone. Estás en Radio Nacional, este es el Espacio en Blanco. ¿Quién eres? Soy un hada. ¿Te gustaría convertirte en un hermoso niño? Bueno, obediente. Sabrás hacer feliz al pobre Geppetto. Esta semana hablamos de Las aventuras de Pinocho, un cuento clásico lleno de enseñanzas escrito por el italiano Carlo Collodi. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Recordamos a Blas de Otero pidiendo la paz y la palabra. Gracias por la contradicción y por la lucha. Medora de Lope de Rueda nos acercará a los personajes típicos de nuestra tradición cómica. Y recuperamos El Cristo de la Rey Jacob, el libro que más dice de Severo Sarduy. Jardines en el bolsillo, los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España.
Este sábado, programa especial de Espacio en Blanco con público. A partir de las 10 de la noche, ven al Gran Casino de Las Palmas de Gran Canaria y vive una noche en la isla llena de misterios. Con Espacio en Blanco. No te pierdas esta cita única con el misterio. Te esperamos. En Radio Nacional de España. De esta sagrada reliquia. Desde el año 1400, la sábana santa o santa síndone ha salido de su caja de plata en numerosas ocasiones. Se ha colgado de los balcones para celebrar bodas reales y ha sido expuesta ante las maravilladas miradas de innumerables peregrinos. La sábana apareció por vez primera en Europa en el año 1355 y ya era famosa durante los peores años de la Muerte Negra, época en la que las multitudes hicieron cola para poder verla y época también en la que Gutenberg perfeccionó la imprenta y Colón descubrió América. En aquel momento escaseaban las herramientas científicas y las falsificaciones estaban a la orden del día, por lo que resultaba imposible resolver la cuestión de la autenticidad del lienzo. El público en su gran mayoría aceptaba que la sábana era auténtica, pero el debate entre ciencia y religión no había hecho nada más que empezar. En 1898, la Iglesia permitió que se examinara la sábana a través de la mirada imparcial de un nuevo invento: una cámara. Nadie podía imaginar que las fotografías que Secondo Pia tomó aquel día cambiarían para siempre la opinión de la gente sobre la Santa Síndone. Y es que cuando la placa de cristal salió de la solución de revelado, el fotógrafo vio un rostro nítido y claro, algo que nunca antes se había visto en el lienzo. Comprendió enseguida que la misteriosa imagen del sudario había sido el negativo y que lo que él contemplaba entonces era el positivo. En sus manos sostenía una imagen que marcaría el inicio de todo un siglo de investigación científica. Son algunos datos. Conozcamos algo más de esta misteriosa reliquia. Sara Bauti, has hecho un repaso por la historia. Hemos situado en Turín esa reliquia y de repente hacen una serie de estudios, sobre todo la fotografía, y se descubre ese negativo. ¿Qué es lo que hay qué es lo que se marca en la sábana? Pues la sábana se le hace esa fotografía. Bueno, la fotografía, imagínate, fue un boom en su día, porque un fotógrafo aficionado como era Secondo Pia, que le haga una foto en el año 1898 y que salga, pues que nada más y nada menos que la imagen de la sábana santa se comporta como un negativo parcial, es decir, te quedas realmente impresionado. Eso sirvió para que años después, sobre todo década de los 30, hubiera médicos que se acercaran a la sábana santa y que descubrieran que era, pues, y tenía una particularidad, que era pormenorizado, es decir, que el negativo tenía muchos más detalles y que nos aportaba más información que el propio positivo. Y aquello era, yo te diría que fue casi pues la confirmación de que estábamos ante un objeto realmente extraordinario, hasta tal punto que cuando se permite esas pruebas en el año 1900, bueno, sería la década de los 70, y luego esa prueba del carbono 14 en la década de los 80, de la que hablaremos después, si te parece. Exactamente, pues cuando se realizan, quizás también es otro punto muy importante, porque cuando se toman esas imágenes, esas fotografías para comprobar, bueno, pues diferentes medidas, sobre todo lo que medía el hombre de la sábana santa, hay una polémica que era, bueno, las dos medidas que tiene, 1,80 y 1,82, y eso ha llevado a pensar que pudiera ser cojo y demás. No, simplemente es que tenía un pie montado en lo alto del otro y las distancias son diferentes, ¿no? Pero fíjate que hubo dos investigadores que eran Jock Jackson y Eric Jumper, los cuales estaban trabajando precisamente por aquella época en todo lo que era el análisis de las fotografías de Marte, y tenían un analizador que era el VP8, que en función de la escala de grises de la fotografía, pues te decía si, o te interpretaba en 3 dimensiones una determinada imagen.
por casualidad, por azar, por probar muchas veces, pues meten aquella fotografía en el analizador y descubren que la sábana santa se comporta como un negativo fotográfico parcial, pero es que también tiene información tridimensional. Aquello, Miguel, hoy día, con toda la tecnología que tenemos, sería muy difícil poder falsificar una sábana santa atendiendo, y solamente me voy a regir por las características de la sábana santa, a todas las características completas que tiene la sábana santa. Se pueden hacer cosas similares, se pueden, pero como eso, pero ¿verdad? Que lo tenga todo, no, porque no es solo que sea tridimensional o que tenga información en negativo fotográfico, no, es que es químicamente estable, térmicamente estable, hidrológicamente estable. Para colmo, hay una pormenorización, no hay direccionabilidad, es decir, no hay trazos de pintura. Sabes que cuando pintamos, pues el artista tiene una dirección a donde tira los brochazos, ¿verdad? Pues en este caso no la tiene, con lo cual va sumando las características más todo lo que nos dice un análisis forense de la sábana santa, y hoy día tendríamos serios problemas, por no decirte que es casi imposible, reproducir una sábana santa. Y Bauti, ¿qué es lo que se puede ver en esa sábana? Según estudios que se han hecho, es el resultado de una pasión terrible, ¿no? Infligida a un ser humano, sea o no Jesucristo, pero hay todos los datos de que está ahí marcado ese sufrimiento que le hicieron. Cuando te acercas a Turín con los ojos de un forense y tienes la oportunidad de analizar a la sábana santa, primero lo que te llama la atención es que la sábana santa, para verla bien, es mejor verla de lejos que de cerca. Y es curioso. ¿Por qué? Pues porque apenas está marcada, apenas está grabada la imagen de la sábana santa en el lienzo. Son quemaduras superficiales que van formando una imagen, y esa imagen nos da a un individuo, a un hombre, esto de individuo sin ánimo de ser irreverente, un hombre que se tapa las partes más nobles, las partes pudendas, y que destaca unos regueros de sangre en torno a las manos. Vaya. Y eso a nivel forense, ¿qué nos dice? Pues que fue crucificado no por las palmas de las manos, que es el sitio incorrecto, porque se rajaría, no aguantaría el peso, sino por el espacio de desktop que está en la muñeca y que sí soporta el peso. Para colmo, vemos que tiene un lanzazo metido en un costado, entre la quinta y la sexta costilla. Oye, justamente como lo hacían los romanos, y del que los evangelios, recurro de nuevo a esa fuente, hablan que de ese costado surgió agua y sangre, y según los restos que tiene la sábana santa, no es agua y sangre, es sangre y líquido pleural, es decir, la persona ya estaba muerta. Y además hay otro detalle que ya he hablado de ello, que es que los pies no se crucificaron con 2 clavos, no se clavaron con 2 clavos, sino con uno solo, que también se corresponde con una realidad histórica, y que para colmo no se le quebró las piernas. Sabes que hay una profecía que decía que al Mesías no se le iba a partir ningún hueso. Bueno, pues no, simplemente se acercó un centurión romano, vio que aquel hombre debía estar muerto, y en vez de partirle las piernas para asfixiarlo, para provocar que no pudiera respirar, directamente lo que hizo fue lancearlo al modo romano, que también coincide. Se le ha dado una profunda paliza a base de latigazos dado al modo romano, 2 verdugos, látigos de 3 colas, que habrían dejado nada más y nada menos que 120 impactos, llamados a descarnar en las zonas donde golpeaba. Y también un dato interesante que también solemos ver en la Semana Santa, sobre todo aquellos que les gusta, pues es que la corona de espinas no era tal, era un casquete de espinas. También lo podemos ver en la sábana santa. Claro, ¿qué documento hay en la historia que nos hable de esto? Bueno, pues sabemos que los romanos crucificaron a muchas personas, ¿no? Por desgracia. Pero solamente hay una persona que tengamos constancia histórica, evidentemente, y subrayo esto, que sufrió esa muerte, que fue
bueno, pues el personaje del que nos hablan los evangelios, que sería Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Qué curioso que todo coincida como un rompecabezas. Hacemos una pausita, vamos a dar un tercer dato más, porque tenemos ya un montón de preguntas. Bueno, te hago una de los oyentes. ¿Es cierto que existe más de una síndrome? Sí, es cierto, pero son reproducciones. Son reproducciones, Miguel. Hay muchas sábanas santas y solamente una la que, bueno, tiene las dudas. Vale, y la Iglesia Católica acepta como auténtica la que está en Turín, ¿no? La sábana santa, por parte de la Iglesia, fue aceptada como un ícono a partir del año 1988 en función de las pruebas de carbono 14, pero hay un detalle, que es un detalle no escrito, pero sí también simbólico. El hecho de tú encontrarte con tres papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, que hayan ido a Turín, hayan entrado en la capilla, se hayan arrodillado a rezar delante de la sábana santa, le confiere un cierto grado de autenticidad y por tanto de reliquia. Por algo será. Vale. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias, 900-137-137 por si queréis participar. Nuestro primer tema nos está hablando de la sábana santa con algunos datos nuevos que vamos a dar ahora. Nos perdáis la segunda parte del programa, nos vamos a las praderas a hablar de los Pieles Rojas. Una especialista, doctora en historia, nos va a contar algunos detalles de lo que se encontraron los blancos allí. Pero ahora, una introducción que nos va a dar más datos de este primer tema. Este sábado, programa especial de Espacio en Blanco con público. A partir de las 10 de la noche, ven al Gran Casino de Las Palmas de Gran Canaria y vive una noche en la isla llena de misterios. Con Espacio en Blanco. No te pierdas esta cita única con el misterio. Te esperamos. En Radio Nacional de España. Que según los datos que hizo el carbono 14, luego analizaremos si era o no auténtica ese estudio que se hizo, fuera una falsificación. ¿Quién pudo hacer la falsificación? ¿Qué se dijo en ese tiempo en el medioevo? ¿Quién pudo hacerlo? El Leonardo da Vinci no. Eso se decía, ¿no? Que Leonardo da Vinci pudo haber... Sí, es que además, bueno, yo he leído literatura sobre este sentido y la verdad es que te quedas asombrado. Pero además el argumento que te voy a exponer es muy sencillo. Fíjate que evidentemente quien lograra, Miguel, realizar una foto en el medievo, evidentemente una foto, por mucho que se conociera desde el año 722 la cámara oscura por parte sobre todo de los árabes, hombre, convendréis conmigo que un negativo de 4,36 metros por 1,10 es un poquito complicado, ¿no? Un poquito grande, ¿no? Un poquito grande, exactamente, sí. Compañero, un poquito grande, ¿no? Y luego la emulsión que eso necesita, las condiciones de luz, que no es tan fácil, que no estamos hablando del siglo XXI. Pero es que, claro, añadir que ese falsificador tendría que saber que tenemos grupos sanguíneos de AB, como era el que tiene en la sábana santa, que tenemos sangre venosa y sangre arterial. Recordad que quemaron a Miguel Servet por decir esto mismo, la Inquisición. Saber que hay una serie de pólenes en la sábana santa que coinciden con el recorrido histórico extensito que hemos hecho antes. Bueno, pues, y todas las particularidades que tiene la sábana santa con esas características que antes hemos citado, bueno, pues la verdad es que no es que fuera un genio, es que tenemos a un individuo que no tendría parangón ni hoy día con la tecnología del siglo XXI. ¿Y quién puede ser? Pues bueno, se argumenta, se dice, pues Leonardo da Vinci. Y fíjate que esto se cae por su propio peso. Yo estoy de acuerdo, Miguel, y tú también seguramente, que Leonardo da Vinci era un genio, yo estoy seguro, pero sería todavía más genio si 60 años antes de su nacimiento hubiera creado la sábana santa. 60 años antes de su nacimiento. Antes de nacer. Como comprenderéis, no pudo ser Leonardo da Vinci, por mucho que nos gusten las teorías conspiranoicas y las irreverencias de la época. No pudo ser Leonardo da Vinci. Ni Leonardo da Vinci realmente, Miguel, ni nadie de la época. Porque la sábana santa, como te comentaba anteriormente, el acercamiento más próximo que hay, que se ha hecho a ella y le faltan características, se hizo en Ciudad del Cabo. Dio una imagen ciertamente similar, pero le faltaban propiedades, con lo cual tampoco era una sábana santa completa, con lo cual, bueno, pues realmente si hubo un falsificador en la época, yo estoy de acuerdo con un buen amigo que es Julio Marbizón, prácticamente sería
tan milagrosa la falsificación como que el lienzo de verdad hubiera sido producto de una energía que brotó de un cuerpo en un momento dado determinado, en un sepulcro perdido en la Jerusalén del año 33-39. Un montón de preguntas suscita este asunto, a ver si me da tiempo a hacértelas porque nos queda muy poquito. Vamos a la datación del carbono 14 que hicieron en 1988 el Museo Británico. Ellos dijeron que la tela pertenecía entre 1200 y 1400, ¿la databan? 1260, 1390, vamos, prácticamente entre 1300 y el 1400. Con lo cual no tiene nada que ver con el tiempo de Jesucristo. Sin embargo, los últimos datos parece que demuestran que esa prueba no se hizo, o estaba equivocada, o faltaban datos, o algo ha pasado, ¿no? Digamos que la prueba, yo no soy de los que carga contra la ciencia, ni mucho menos, porque considero que la prueba del carbono 14 hoy día se hace muy bien. Pero en aquella época tenemos un lienzo, Miguel, que sufrió un incendio en el año 1532, que evidentemente la combustión que produce todo tejido que se quema o toda sustancia que se quema crea un añadido de carbono y por tanto tiene un contenido extra en carbono. Pero es que también, como bien habéis expuesto en esa introducción, la sábana santa se colgaba, se exponía al humo de los cirios, se tocaba con las manos, se besaba, se exponía a los fieles y todo eso va añadiendo carbono. Hay un profesor, el profesor Groff, experto en temas de carbono 14, que dijo que la prueba era inválida porque no se había descontaminado. Es decir, descontaminado es proporcionar una limpieza que elimine todos esos añadidos de carbono y puedan alterar la datación. Y cuando se le pregunta a los tres laboratorios, Taxon, Londres y Roma, pues ratifican todo ello. Evidentemente no se había realizado una descontaminación, con lo cual, pues es incorrecto. Es incorrecto esa prueba del carbono 14 y por tanto, hoy día, te digo habiéndolo consultado con expertos en física de la Universidad de Sevilla y en este caso de la Complutense de Madrid, me indican lo mismo. No sería válido y por tanto habría que repetir la prueba. Vale, la Iglesia no deja hacerlo. Y hay un dato aquí que me pasas, la importancia de la vainilla en la datación de esta síndrome. ¿Qué tiene que ver esto, la vainilla? La vainillina. Vainillina, perdón, sí que he leído mal, vainillina. ¿Qué es eso de vainillina primero? La vainillina, fíjate, Miguel, es muy importante, porque es una sustancia que está presente en el sudario, en la tela de Holanda, pero no en el lino de la sábana santa. Es decir, la vainillina se forma en la tela de los remiendos de las clarisas cuando es incendio, pero no en el lino original. Y ese componente se va reduciendo a lo largo de los años, y está presente en esos tejidos del siglo XIII y del siglo XIV, pero no en un tejido del siglo I. Entonces, si empezamos a hacerle pruebas a esa vainillina, pues nos encontramos que los tejidos del medievo tienen esa sustancia, pero no precisamente el lino de la sábana santa. El problema que habría habido o se habría encontrado vainillina en los remiendos de la sábana santa, pero no en la sábana santa en sí. Y posiblemente otro problema que hay es que esa sustancia también estaría presente en las muestras que se tomaron para los análisis del carbono 14. ¿Eso qué nos indica? Que es la otra vía de hipótesis que se abre, pues que los hilos para hacer la prueba del carbono 14 se habría cogido del lino equivocado y no del lino de la sábana santa, con lo cual nos podemos encontrar nuevamente ante un error al tomar las muestras, nada más y nada menos que se habrían tomado de los remiendos, que es un problema. Últimos minutos y últimas preguntas que te voy haciendo. Preguntan los oyentes qué similitud hay entre el pañolón de Oviedo, el Santo Rostro de Jaén y la Santa Faz de Alicante. ¿Hay algún tipo de...? ¿O es para muy largo? No, yo te lo digo rápidamente. Bueno,
La similitud es que la Santa Faz de tanto de Alicante como de Jaén, el Santo Rostro de Jaén, capital del Santo Reino, pues se basan en íconos de la época. Le dicen que son el paño de la Verónica, muchas veces le dicen, pero bueno, realmente se inspiran en esos cuadros, ese arte bizantino que te comentaba anteriormente, que se habrían inspirado en la Sábana Santa. El sudario de Oviedo sí habría estado en contacto con la misma persona que estuvo en contacto con la Sábana Santa, y por tanto son dos reliquias, dos tejidos complementarios, por la sangre, por la forma de las manchas, por sobre todo por ese juego forense que hay en las manchas de sangre y sobre todo en los fluidos que surgen de la boca. Por ese detalle y por las orejas, por las manchas de las orejas, sabemos que las medidas antropométricas son correctas y que por tanto ambas reliquias habrían estado en contacto. Tratemos de sacar conclusiones en estos últimos minutos. Yo quería que me contaras otro tema que tienes ahí, los nazis que estuvieron en Sevilla, pero quizá lo tengamos que dejar para otra ocasión, ¿te parece? Tema apasionante cuando tú sabes que cuando te lo tengas a bien, por mí encantado de hablar un tema que también es fascinante. Me gustará mucho que nos lo cuentes, que hicieron los nazis en Sevilla. ¿Envolvió la Sábana Santa el cuerpo de Jesús de Nazaret? ¿Envolvió ese sudario que se exhibe de vez en cuando en Turín, que está en esa catedral, el cuerpo de Jesucristo? Yo creo que sí. Es una creencia evidentemente muy mía, muy particular, y evidentemente no la digo tampoco al azar. Es decir, yo hago un estudio sobre todo esto, un estudio estadístico, y las probabilidades que hay hace 1 contra 97 millones. 1 contra 97 millones. Sí, y te puedo garantizar que es suave esa apreciación comparado con otros estudios estadísticos que hay. Yo, esto para que nos hagamos una idea, esto sería coger a todos los crucificados de la época y ver si suman 97 millones. Y entonces uno sería precisamente el hombre de la Sábana Santa. Pero es que dudo yo mucho que en el Imperio Romano se crucificaran a 97 millones de personas, con lo cual las estadísticas son todavía más favorables a que la Sábana Santa lo sea. Evidentemente eso es lo que nos dicen las matemáticas, Miguel. A nivel personal, bueno, pues cuando uno tiene la oportunidad de estar allí y contemplar todo eso, juntar en su cabeza estos puzzles que hoy hemos esbozado en forma de pruebas forenses, de pruebas científicas y demás, pues también me uno a esas estadísticas y creo que evidentemente pues la Sábana Santa, si no contuvo a Jesús de Nazaret, a una persona excepcional que sufrió su misma muerte y que fue contemporánea a ella. Y yo nada más que conozco a uno. Porque es curioso, como antes decías, los romanos desgraciadamente seguramente crucificaron a mucha gente o a bastante gente, pero nunca se ha encontrado un pañuelo, una sábana que envolviese algún otro cuerpo, ¿verdad? Solamente se ha encontrado esta en la historia. Nunca, en la historia nunca se ha encontrado un sudario, porque entre otras cosas además, como te comentaba, era sacrílego guardarlo, ¿verdad? Entonces nunca se ha encontrado una mortaja, nunca se han encontrado vendas. Para colmo, los romanos era muy difícil que crucificaran a alguien clavándolo. Normalmente se ataba. Es más, el cuerpo de la Sábana Santa posiblemente también estuvo atado. Lo que pasa es que a la altura de los hombros, que es donde está actualmente esos triángulos quemados del incendio de 1532, son muchos los indicios que se van sumando, y muchos los indicios también, porque pruebas hay pocas, que nos dicen que el cuerpo de la Sábana Santa pues posiblemente se correspondía con el del Maestro de Galilea. Ya. Y has dicho, preguntan también que hay diferentes tipos de sangre que se pueden incluso discernir, sangre venosa y sangre arterial en la... Sí. Se puede evidentemente, se puede. Hoy día es complicado porque la sangre de la Sábana Santa está desnaturalizada, ¿no? Pero como hay regueros de sangre, pues por ejemplo de lo que nos vamos a encontrar en las muñecas, vamos a tener un tipo de sangre venosa, sangre arterial, de la que sale del corazón, evidentemente de ese lanzazo es otro tipo de sangre. Ya sabemos que hay dos tipos de circulaciones o dos tipos de sangre, venosa y arterial,
Y bueno, pues a partir de las heridas que presenta el cuerpo de la sábana santa sí se puede determinar a qué tipo de circulación se correspondía, a qué Nos quedamos con esa noticia que mucha gente se quedó, también valga la redundancia, que esa prueba del carbono 14 había dicho que la sábana santa no era del tiempo de Jesús, sino de la Edad Media. Ahora la noticia más certificada es que esas pruebas que se hicieron no son válidas y retrotraen mucho más antiguo esa tela tan especial. ¿Nos quedamos con eso? Nos quedamos con eso totalmente, por desgracia. Y luego con la Miguel, creencia de que cada uno lo que quiera, ¿no? De que posiblemente claro, fuera. no. Evidentemente las creencias son libres y la fe mucho más. Ciencia y fe sabes que nunca se van a dar la mano, se repelen como el agua y el aceite, pero sí es verdad que va a ser muy difícil que se autorice unas nuevas pruebas, aunque quizás de aquí a poco tiempo haya sorpresa. Va a ser difícil que se autorice una nueva prueba del carbono 14, ¿verdad? Pero sí es verdad que en la actualidad se impone hacer un nuevo estudio, porque seguramente a la luz de la ciencia de hoy día, del siglo XXI, los resultados podrían ser muy diferentes, y creo que en justicia la sábana santa y todos aquellos que siguen este misterio pues se merecen saber un poco más y por lo menos ratificar científicamente lo que se sospecha. Basta con ir allí a verlo para que uno sienta y lo que te diga tu corazón. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Forma de contacto, si alguien quiere contactar contigo. Es sencillo, hay una página web que es garciabautista.net y ahí se lo va a encontrar todo, correo electrónico, incluso hasta el teléfono, creo que anda por ahí. Con lo cual, compañero, yo estaré encantado de poder atender a todos los amigos de Espacio en Blanco y poder resolverle dudas. Te veo prontito y quiero hacer una ruta de esas contigo. Pues yo estaré encantado de tenerte y también darte la mano en alguno de tus viajes, que también me apetece. Fuerte abrazo, te veo prontito. Gracias. Un abrazo, querido, gracias. Hasta pronto. Hacemos una mínima pausa para la información. Le llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero regresamos. Enseguida nos vamos a la búsqueda de los Pieles Rojas. Ya veréis qué interesante eso y mucho más nos espera en esta segunda hora. 900-137-137 es nuestro teléfono. Hay mucho misterio todavía aquí en este espacio en blanco abierto para ti en Radio Nacional. Enseguida regresamos, no te vayas. Son las 3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Se abre de nuevo el espacio en blanco ante ti. Gracias a todos por seguir ahí en la sintonía de Radio 1 y Radio 5. Buena semana si nos escuchas a través del podcast. Buena semana para todos. Pero si nos escuchas a través del podcast, saludos, y a todos los que desde fuera de nuestras fronteras estáis ahora unidos en la radio online. Y para seguir, vamos con algún anuncio de eso que vamos a hacer dentro de 7 días, un poquito menos, en las Islas Canarias, y después no os perdáis, llegan los indios de las praderas. Última semana, última oportunidad de apuntaros a la aventura que vamos a vivir dentro de 7 días, un poquito menos, en las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria. Para hablar de ello nos vamos a conectar con Ulises Acosta. Buenas noches, Ulises. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ya deseando que llegue el viernes, que empezamos con la cena del misterio en el casino para dar comienzo al congreso. Como dices en tu página web, que por cierto es la dirección www. Congreso Internacional del Misterio.es. Quedan 5 días. Sí, 5 días. Domingo sí, ya hoy. 5 días. 5 días. Todavía hay plazas, todavía se pueden apuntar algunos de nuestros oyentes, los más retrasaditos. Ya han visto el partido, se juega la Champions, todas esas cosas, ya pueden ir al Congreso, ¿no? Sí, ahora toca aprender y cultivar el alma, ¿no? Bueno, yo no digo que el otro... Vale. El alma no sé, pero bueno, algún sentimiento que otro seguro que despierta el fútbol, ¿no? Vale. Hay todavía posibilidades de apuntarse, ¿verdad? Sí, aún quedan algunas butacas, no demasiadas, pero sí quedan algunas todavía. Vale, nos encantaría que nos acompañarais en ese 5º Congreso Internacional, ya quinto Congreso Internacional del Misterio. Allí en las Islas Canarias, algo que está convirtiendo de nuevo en una especie de
punto de mira de todo el misterio en las islas, como en otro tiempo se hacían con Paco Padrón, nuestro compañero. Ahora el que ha tomado el relevo es Ulises Acosta, y desde hace 5 años viene reuniendo allí a gran parte de los más importantes especialistas, que este año son, entre otros, pues Jesús Callejo, Miguel Pedrero, Juan José Revenga, muchísimos, Miquel Lizarralde, Felipe Enríquez, por no parar, y nos falta uno, Emilio Carrillo, y otro que tú conoces, el director de Año Cero, y Lorenzo Fernández. Y luego va nuestra madrina Sol Blanco Soler, y muchas más sorpresas, un montón de gente que se va a reunir. ¿Comienza el congreso cuándo? ¿El sábado? El congreso en sí comienza el sábado a las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana comienzan las ponencias, sí. Vale, déjame que pongamos un poquito de música y damos más noticias. Esa es la noticia del congreso, y entre las actividades que se desarrollan, el Espacio en Blanco de nuevo va a las Islas Canarias, al Casino de Las Palmas, ¿verdad? Sí, Miguel, y la verdad es que, como siempre, con muchísima aceptación. El teléfono no para preguntándome que si hay que pagar entrada, que si no, nada. Entrada libre hasta completar aforo. Vale, lo único que tiene que llevarse el carnet de identidad, ¿no? Porque creo que lo piden a la entrada. Exacto, es para mayores de 18 años, con lo cual hay que llevar el carnet de identidad y sin problema. Que vayan temprano, Miguel, porque ya nos ha pasado otros años. El año pasado se quedó gente fuera. Vale. A partir de las 10 comenzamos el programa, un falso directo que llamamos, pero como si fuera directo, que luego se emitirá a la hora normal. Eso hay que aclararlo para todos. Pero si queréis venir a ver el programa, estaré ya a partir de las 9, 9 y cuarto, 9 y media como mucho, para que cojáis sitio y veáis cómo hacemos el Espacio en Blanco allí cara al público. Y Ulises, antes de que te dé un abrazo dentro de poquito allí, dime forma de contacto para las últimas plazas que tenemos. Pues la forma de contacto, Miguel, son www.congresointernacionaldelmisterio.es, ¿sí? O el teléfono 687... Espera, que estoy apuntando. 687... 798... 849. Repito, 687-798-849 o www.congresointernacionaldelmisterio.es. Te veo prontito, te doy un abrazo, y a todos, ahí está el aviso. Lo estamos anunciando toda esta noche. A partir de las 10 de la noche, próximo sábado, el Casino de Las Palmas, el Espacio en Blanco con todos vosotros en las Islas Canarias. Fuerte abrazo, Ulises, nos vemos prontito. Deseando verte, Miguel, y compartir unas papitas arrugadas aquí, ¿eh? Ya me encantará. Hasta ahorita. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Tres y 10, 2 y 10 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. Ahora nuestro siguiente destino son las praderas de Norteamérica. Unos seres de leyenda, los pieles rojas, nos esperan. Tras esa introducción, os lo presentamos. Invitada que ya está con nosotros en el estudio y es Victoria Oliver. Buenas noches, Victoria. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Dice que está nerviosa, pero le gusta mucho hablar, que le gusta más escribir. Doctora en Geografía e Historia, especializada en la historia de América. Y veo aquí que eres del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios del Estado. Sí. ¿Y cómo te metes a escribir un libro sobre los pieles rojas? Pues porque nos gustaban a mi hijo mayor y a mí las películas del oeste, y a través de las películas del oeste empezaron a interesarme los indios, y sobre todo a mi hijo, que le tenía una simpatía tremenda, y aun cuando era pequeño él siempre iba con los pieles rojas, y yo le decía, ¿pero por qué vas con ellos? Y decía, porque sí, porque les querían quitar sus tierras. O sea, que se ponía de parte de los... Se ponía siempre de parte... De los malos de las películas. De los malos de las películas, porque en las películas unas veces salen como malísimos. Sí. Sí. Pero luego hay una película que se llama Flecha Rota, sí, que hay como un punto de inflexión, porque empiezan a aparecer los pieles rojas como buenas personas, como personas normales,
que tenían sus defectos y sus virtudes, como todos. Yo también iba con ellos de pequeño, ¿sabes? Dime un poco, para aclarar el tema, ¿quiénes son los Pieles Rojas o quiénes eran o por qué se definen como Pieles Rojas? Parece ser que era por la pintura que se ponían, no solo en las guerras, sino también en las ceremonias y en sus fiestas. Sí. Que se ponía una pintura roja, sobre todo los pueblos del este, de la costa atlántica. Sí. Eran los que, además de ir muy tatuados, se ponían esa pintura roja. Ya. En alguna parte he leído, no sé si ha sido en tu libro, que era una especie de ungüento que le servía evidentemente para protegerse del sol y de los mosquitos y ese tipo de cosas también, ¿no? De las inclemencias. En mi libro no lo has leído. Lo he leído en otro sitio entonces. Pero ¿podría ser eso? Una especie de ungüento. Podría ser. Vale. ¿Y de dónde reciben el nombre de Pieles Rojas? ¿Quién les llaman Pieles Rojas? Pues hasta el siglo XX se les llamaba indios o Pieles Rojas, pero ahora, en la última visita que hice a los Estados Unidos hace ya algún tiempo, está mal visto, no es políticamente correcto, no les gusta a ellos que los llamen, ni siquiera indios. Ahora se prefiere llamarles nativos americanos o los primeros americanos o indígenas americanos. Ya. ¿Y quién les pone el nombre de Pieles Rojas? ¿Los primeros blancos que llegan? Yo no sé quién empezaría a llamar los Pieles Rojas. En el siglo XIX era lo más corriente, que vienen los Pieles Rojas, no hay más que verlo. No he dicho que, entre otras cosas, todo eso que habías estudiado, habías escrito un libro que se llama Pieles Rojas, Encuentros con el Hombre Blanco, un libro súper precioso, lleno de datos. ¿De dónde has sacado tanto dato? Pues de la bibliografía que viene en la última parte. He leído mucho y he contrastado muchos libros, porque no todos dan la misma versión, y un trabajo de investigación ha sido un trabajo de investigación que los bibliotecarios estamos muy preparados para ello, porque lo que hacemos es ayudar a los investigadores a que encuentren todo lo que se ha escrito y publicado de los temas que les interesan. Y lo curioso respecto a los llamémosles Pieles Rojas, no hay demasiado, por lo menos en castellano, en español. En español no mucho, pero en Estados Unidos miles de libros, y muchos muy serios y muy rigurosos. Bueno, pues estamos con Victoria Oliver tratando de aprender un poco de esas naciones, de los primeros pobladores de América. Su origen, ¿de dónde procedían? Pues según una teoría ampliamente aceptada, fueron oleadas de pueblos cazadores procedentes de Asia que atravesaron lo que ahora es el estrecho de Bering en tiempos de la última glaciación, que fue 25 o 10.000 años antes de Cristo. Ya. ¿Venían de Asia? Y venían de Asia. Y fueron oleadas sucesivas, no fueron todos, no vinieron todos juntos. ¿Ya todos parten de ese mismo tronco de Asia? Parece ser que sí, esa es la teoría. ¿Y se van quedando en diferentes partes fueron bajando y llegaron hasta la Patagonia. Hasta la Patagonia. Porque cuando se habla de Pieles Rojas también entran los mayas, entran los incas. No. Cuando se habla de Pieles Rojas se habla de los indios de lo que ahora son Estados Unidos y Canadá. Norteamérica. Sí. Tampoco los aztecas se les consideraba Pieles Rojas. Ya, pero ellos también venían de... También, pero todos entraron por el estrecho de Bering. Vale. Dime, ¿cuándo entran en la historia, más o menos? ¿Cuándo se empieza a hablar de ellos en nuestra historia? Entran en la historia. La historia de un pueblo comienza cuando empieza a haber testimonios escritos sobre ese pueblo. O sea que los Pieles Rojas entran en la historia cuando los exploradores, los pioneros, los que tuvieron con ellos los primeros encuentros, escriben, o los cronistas escriben lo que los exploradores les dicen sobre estos pueblos. O sea, porque ellos no tenían escritura antes. Ellos todavía no tenían escritura. Algunos pueblos estaban al borde de tenerla, tenían pictogramas, pero los Pieles Rojas no, estaban más atrasados que los mayas y que los aztecas, que sí tenían pictogramas.
La preguntaba si estaba a gusto con nosotros. Hay un mapa, tengo aquí una pregunta que te tenía que hacer, las tribus más importantes y conocidas. Y en ese mapa veo que en casi toda Norteamérica no hay un estado que ahora correspondería a Estados Unidos donde no haya una tribu. Seminolas, Creeks, Cherokees, Iroquois, Iroqueses, Shoshones, Cheyennes, Paua, Kansas, Crow. ¿Cuántos había? ¿Cuántas tribus, cuántos pueblos había? Pues entre 400 y 500 tribus. Diseminadas por todo Estados Unidos. Y por Canadá. Y por Canadá. Y por Canadá. Ya. Las más importantes, las más conocidas quizá para nosotros, los Cheyenne, los Apache. Si quieres que vaya un poco por orden. Sí. Había en la costa en la costa atlántica, una serie de tribus algonquinas, de procedencia algonquina, y de los cuales los más importantes fueron los Powhatans. De esa tribu procede la célebre Pocahontas, que es un personaje histórico. Todo lo que viene en mi libro es personaje histórico. Pocahontas parece que era un personaje de dibujos animados. No, existió. Ya. Esa es una de las más importantes en la tribu. La tribu Powhatan fue de las más importantes. Ya. Y luego al suroeste había lo que luego los historiadores les llamaron las 5 tribus civilizadas, porque eran bastante más civilizados que el resto de los indios, que eran los Cherokees, los Choctaws, después los Semínolas, los Chickasaws y los que más conocemos nosotros, Comanches, Apaches, esos los que más conocemos por el cine son los de las grandes llanuras, los cazadores del búfalo, que son Sioux, Kiowas, Comanches, y luego los Apaches, que ya no eran de las grandes llanuras, sino que eran de la zona semidesértica del sur. ¿Cómo era su vida? ¿Cómo se planteaba la vida? ¿Eran tribus familiares? Es que como había tanta diferencia entre unas tribus y otras, según el entorno en el que vivían, pues no se puede decir los indios vivían de tal y tal manera, no, porque los indios de los bosques, que eran después de las tribus de la costa atlántica, un poco más hacia el interior, hacían una vida completamente distinta a los de la costa, que vivían de la pesca principalmente, y los de las grandes llanuras vivían del búfalo, de la caza del búfalo, en lo que aprovechaban todo lo del búfalo. Se han encontrado como 80 maneras aparte de comer su carne, 80 aprovechamientos del búfalo. Qué increíble. ¿Y eran sedentarios o se movían detrás de las manadas? Los de las grandes llanuras eran nómadas. ¿Y había tribus o hay tribus que eran sedentarias, que tenían...? Sí, las de las costas y las de las riberas de los ríos eran sedentarias y tenían sus casas de madera y techados de paja, pero las tribus de las grandes llanuras, sus casas eran tipis, que eran unos palos cubiertos de pieles de búfalo. Ya. ¿Tenían un jefe que les representaba a toda la tribu, o era el chamán o el brujo? ¿Quién tenía más importancia? ¿Cómo era la organización social, quizá de esas que son las más conocidas? Cada tribu estaba dividida. Por ejemplo, los Sioux, que tenían muchísimos poblados y varias subtribus o bandas, y dentro de las subtribus o bandas muchos poblados distintos. En cada poblado había un jefe al que todos los de ese poblado obedecían. ¿Y el chamán? Y luego el chamán o hombre medicina eran respetadísimos, y en algunas tribus, como en los indios
a los que los llamaron los indios pueblo, los españoles, eran tan importantes que todos los días a la salida del sol hablaban al pueblo y que los escuchaba en el más respetuoso silencio. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche con Victoria Oliver, hablando de Pieles Rojas, tratando de conocer un poco esos pueblos olvidados durante mucho tiempo. ¿Cuándo es el primer encuentro con los blancos y quiénes son los primeros blancos que se encuentran con estos Pieles Rojas? Pues se considera, al hablar de el primer blanco, hay que distinguir entre las expediciones legales que se hacían con el consentimiento de la metrópoli y con todos los documentos firmados y todo esto, a las expediciones ilegales, que eran tremendas y que muchas veces fueron los primeros que conocieron a los indios. La primera expedición legal que fue a Florida fue Ponce de León. Española. Sí. Y entonces fueron recibidos, fue en 1513, y fueron recibidos por muchos, por una nube de flechas. ¿Sí? y tuvieron que desistir. Y es que probablemente habían sido visitados esos indios por cazadores de esclavos y estaban alertados contra los blancos. Ya. ¿Eran seminolas los que los recibieron? No. Entonces no había seminolas todavía. Eran calusas, timucuas, otras tribus que desaparecieron y luego, con los restos de todas aquellas tribus desaparecidas, surgieron los seminolas. Ya. Pero antes de... ¿los españoles fueron los primeros que entraron en contacto con esas tribus? Sí. Los españoles antes de fueron los ingleses, los primeros. que los franceses, los holandeses. Sí. El primero fue Ponce de León, que hizo dos incursiones. Luego fue una expedición de Pánfilo de Narváez también a Florida, que fue una expedición desgraciada. Se hundieron en la desembocadura del Mississippi y solo se salvaron Cabeza de Vaca y otros 2 españoles y un negro esclavo de uno de los españoles. Y luego fue la expedición de Hernando de Soto, que recorrió todo el sudeste americano. Se llama la entrada de Hernando de Soto precisamente por eso, porque recorrió todo el sureste americano hasta llegar al Mississippi, y entonces en sus orillas le atacaron unas fiebres y murió. Y los españoles, para que no encontraran su cadáver, los indios lo envolvieron en mantas y piedras y lo echaron al fondo del río. ¿Qué poco sabemos de la historia de los españoles en esa época, Victoria? Ahora más. Ahora hay varias obras que sí que hablan de esa historia. En algún sitio, en tu libro, me han contado que pastores vascos eran también de los primeros que entraron en contacto con las tribus de las praderas norteamericanas. ¿Es cierto? Yo no lo he leído. No lo he leído, vale, pues entonces me lo he inventado yo. Lo que había era marineros, pescadores vascos que iban a Terranova desde hacía mucho tiempo, desde que los noruegos descubrieron la isla de Terranova en el año 1000 en el año 1000 de Cristo. En el año 1000, en la Edad Media. ¿Cómo era la relación que tenían con los blancos? Ya no solamente españoles, a los que recibieron con una lluvia de flechas, los primeros ingleses, franceses que llegan ahí, ¿qué hacían con ellos? ¿Intercambio de qué? Los primeros, lo primero que se intercaló, y casi lo único, porque los indios de Norteamérica eran muy pobres. Y los del norte, tanto los del norte de las áreas muy frías como los del sur, de las costas de lo que ahora son Texas y Luisiana, eran pobrísimos. Y ¿qué intercambiaban con los blancos? Intercambiaban pieles. ¿Y los blancos qué les daban a cambio?
Pues los blancos, como siempre, los engañaban porque les daban platos de cobre que a ellos les parecían maravillosos, o cuchillos que para ellos era algo impresionantemente bueno, y clavos y tijeras, y se llevaban una cantidad de pieles de castor o de alces o de pieles valiosas, de oso también, y ese era el negocio. Por eso los tramperos y los mercaderes de pieles, a pesar de que era un oficio muy peligroso, pero abundaron mucho. Las películas de Hollywood en un principio los ponían como gente terrible, perversa. Hubo otros, como tú decías, Flecha Rota, ya empezaron a cambiar un poco la onda. Y lo que hemos empezado a descubrir es que no eran tan salvajes como parecía, y que tenían un cuerpo de creencias tremendamente amplio, muy espiritual, muy arraigado con la tierra, ¿no? Sí, lo que pasa es que como los primeros que escribieron sobre ellos fueron los franceses y los españoles, que lo que estaban interesados sobre todo era en convertirlos a su religión, indagaban muy poco sobre las creencias, y no solo indagaban muy poco, sino que intentaban por todos los medios que dejaran de adorar a sus ídolos y que dejaran esas creencias y se hicieran cristianos. Ya. Por eso no sabemos mucho de las religiones. Parece ser que todos tenían una idea de un Dios creador, y de que los espíritus de los muertos iban a algún lugar donde eran felices. Ya. Pero sí tenían un amor por la tierra donde estaban, y una unión, sí, y una comunión con los... Y mucho, tenían dioses menores que eran accidentes geográficos, y también animales que eran sus tótems, porque los indios no solo era la familia como en el occidente, tenían clanes que eran tan importantes como la familia, que parece que eran reunión de muchas familias, y cada familia tenía cada clan tenía un tótem que también era como un dios menor. Ya. ¿Entre ellos tenían relaciones, entre todas estas tribus que estaban diseminadas, o uno no sabía que existían los navajos, los cheyenne o los crown, quizá por la distancia? Sí, tenían relaciones muy escasas. Además, solían ser enemigos mortales de las tribus vecinas, porque muchas veces recurrían al robo cuando no tenían lo suficiente para comer ellos, iban a robar y había muchos odios. Por eso los europeos pudieron conquistarlos, porque siempre que luchaban unos contra otros, los europeos contra una tribu, había otra tribu que los ayudaba, siempre. Las películas del cine también mostraban una parte salvaje, sanguinaria de estos seres. Supongo que al principio las relaciones serían más normales. ¿Cuándo se convierten en seres más duros, más sanguinarios? Cuando llegaban las primeras expediciones legales, los indios las recibían bastante bien, con admiración, con asombro, y desde luego les encantaban los objetos que llevaban los blancos. Ya, ¿y cuándo cambian de actitud? Quizá cuando empezaron a engañarlos. Pues cuando empezaron a engañarlos, que fue enseguida, porque los primeros encuentros casi siempre iban seguidos de desencuentros. Además, los indios tenían un defecto, y es que eran tremendamente ladrones, porque no tenían... ¿Los indios? Sí, no tenían el concepto de propiedad privada, no lo tenían. Los iroqueses, por ejemplo, vivían en casas largas, y vivían varias familias juntas, donde todo era de todos. Y claro, el sentido de la propiedad de los blancos no lo entendían. Ellos veían un hacha y querían el hacha y lo cogían. Claro, y eso ponía
ellos querían quitarle la tierra, pero no consentían que les robaran el hacha. Pero para ellos no sería robar, era otro concepto, ¿no? No tan moral como que nosotros... Para nosotros era... Y muchas veces habían robado un plato de cobre, por ejemplo, y los blancos los perseguían como si les hubieran matado a alguien de su familia. Varias preguntas, casi a punto de terminar. Estaría contigo hablando toda la noche. La pipa de la paz, ¿qué significaba? ¿Qué significa? ¿Qué tenía eso que se lo pasaban unos a otros? Porque tenían la costumbre de fumar y de ratificar todos sus acuerdos fumando una pipa. Ya. Y tenían respeto por los mayores, quizá algo que nosotros hemos perdido. Unos sí y otros no. Unas tribus sí y otras no. Por ejemplo, donde Cabeza de Vaca cayó, que fue en la costa del Caribe, sí, de Texas, ahí no tenían ningún respeto por los mayores, ninguno. Y en cambio otras tribus mucho. Por ejemplo, los iroqueses, que habían formado una liga de 5 naciones, de 5 tribus, se regían por un consejo de 50 sachens, que eran elegidos por las mujeres más veneradas y más mayores de la tribu. O sea, esos sí tenían respeto por los mayores, pero otras no. Es que no se puede hablar de los indios en general porque había tanta variedad y eran tan distintos unos de otros. Vale, casi para terminar te decía, la costumbre de arrancar las cabelleras, ¿era de todos, era de unos cuantos? ¿Y por qué lo hacían? Decían que lo habían introducido que lo habían inventado los iroqueses, pero cuando llegaron los europeos lo practicaban todos los indios. Sí. ¿Y por qué lo hacían? ¿Una forma de adquirir la fuerza del otro, de quitarle...? No, cuando querían adquirir la fuerza del otro, lo que hacían era comer partes del corazón del otro. Sí. Pero no, yo creo que porque hacía mucho daño, no sé, porque lo hacían. Llega el blanco y empieza a aniquilar a las tribus, ¿no? Se cargan a casi todos los que había por allí. Los ingleses, es que cada nación actuaba de una manera. Los españoles no querían en absoluto exterminar a los indios. Los querían evangelizar y que trabajaran para ellos, como mano de obra barata. Los ingleses querían la tierra y esos los querían echar hacia el oeste, hacia el interior. Y cuando se les sublevaban, pues entonces sí, había una guerra y entonces, como es natural, los que perdían eran siempre los indios. Llevaban la peor parte. Llevaban la peor parte. Pero de todos modos no se puede hablar de exterminio porque todavía hay como 3 millones de personas de origen nativo. Sí, en toda Norteamérica. En Estados Unidos y como 500.000 en Canadá. Ya, pero viven en reservas, ¿no? Sí. O vivían con condiciones Viven en reservas, pero las reservas ahora se llaman gobiernos tribales y tienen y aunque son las partes más pobres de Norteamérica, viven relativamente bien comparados como viven comparados con otras tribus. Con otras. Ya. En alguna parte he leído también que en esas reservas, en muchos lugares las leyes de los estados no permitían el juego y ellos muy listos dijeron vamos a montar casinos. Sí, por ejemplo los navajos, como en el estado me parece que es Nevada, no está permitido el juego y ellos sí lo pueden permitir porque los jefes tribales tienen muchísimas competencias, tienen tantas que pueden hacer constituciones siempre bajo el amparo de la Constitución americana que sirve para todos, pero sí pueden crear sus industrias, tienen muchísimas facultades, por eso no acaban
aunque los americanos querrían, el gobierno americano querría que fueran desapareciendo y que los indios se integraran y fueran unos ciudadanos más, igual que los demás, pues hay muchos indios que prefieren vivir en las reservas, y sobre todo los jefes tribales que tienen mucho poder y quieren que sigan. Hay una noticia por aquí que dice que venden Hard Rock Café, esa cadena de cafés en todo el mundo súper famosa, a una tribu estadounidense, los seminolas del estado de Florida. Compraron la cadena por casi $1.000 millones. Los indios también están haciendo negociantes. Están haciendo negocio. ¿Qué has aprendido de escribir este libro, de investigar tanto sobre ellos? ¿Qué conclusión podías sacar de estos pueblos teóricamente poco civilizados? He aprendido todo, porque la verdad es que aunque yo había hecho historia de América, yo no sabía cómo se habían producido los primeros encuentros. Los primeros encuentros de los españoles tenía una idea, pero de los franceses, de Cartier, de Champlain, de Virginia, de los padres peregrinos que fueron en el Mayflower, tenían poquísima idea, y he aprendido todo lo que he escrito, lo he aprendido escribiéndolo. Yo te doy las gracias por habernos enseñado. Espero, Victoria Oliver, que hayas estado a gusto con nosotros. No sé si tienes página web o esas cosas que ya... ¿Tienes? Sí. ¿Quieres darla? ¿Tienes página web? No tengo página web. Vale. ¿Y quieres dar alguna dirección por si quieren ponerse en contacto contigo? Tengo mi correo electrónico. ¿Lo quieres dar? Sí. Vale, pues ahí están, cuando quieras. Te escuchamos, cuando quieras. Victoria.oliver@hotmail.es. Gracias, Victoria, ha sido un placer que hayas estado con nosotros a estas horas de la noche. Espero verte por nuestro barrio, en ese parque que compartimos. Y ha sido un placer compartir contigo estas pieles rojas y estas historias que nos has contado. Muchas gracias. Te veo prontito, gracias. Muchas gracias. Y ahora, antes de seguir, os invito a escuchar esa carta de un jefe indio, una lección. Bueno, ahí lo contamos. Voz de Constantino Romero. El gran jefe de Washington ha mandado hacernos saber que quiere comprarnos las tierras junto con palabras de buena voluntad. Mucho agradecemos este detalle, porque de sobra conocemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Queremos considerar el ofrecimiento porque también sabemos de sobra que si no lo hiciéramos, los rostros pálidos nos arrebatarían las tierras con armas de fuego. Pero ¿cómo podéis comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos resulta extraña. Ni el frescor del aire ni el brillo del agua son nuestros. ¿Cómo podrían ser comprados? Tenéis que saber que cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. La hoja verde, la playa arenosa, la niebla en el bosque, el amanecer entre los árboles, los pardos insectos, son sagradas experiencias y memorias de mi pueblo. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra cuando comienzan el viaje a través de las estrellas. Nuestros muertos, en cambio, nunca se alejan de la tierra que es la madre. Somos una parte de ella y la flor perfumada, el ciervo, el caballo y el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. El agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino que también representa la sangre de nuestros antepasados. Si os la vendiésemos, tendríais que recordar que son sagradas y enseñarlo así a vuestros hijos. También los ríos son nuestros hermanos porque nos liberan de la sed, arrastran nuestras canoas y nos procuran los peces. Además, cada reflejo fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias de la vida de nuestras gentes. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Sí, gran jefe de Washington, los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed. Son portadores de nuestras canoas y alimento de nuestros hijos.
si os vendemos nuestra tierra, tendréis que recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y que también lo son suyos. Y por lo tanto, deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un hermano. Por supuesto que sabemos que el hombre blanco no entiende nuestra forma de ser. Tanto le da un trozo de tierra u otro porque no la ve como hermana, sino como enemiga. Cuando ya la ha hecho suya, la desprecia y sigue caminando. Deja atrás la tumba de sus padres sin importarle. Secuestra la vida a sus hijos y tampoco le importa. Tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el firmamento, se explotan y se venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devora la tierra dejando detrás solo un desierto. No lo puedo entender. Vuestras ciudades hieren los ojos del hombre de piel roja. Quizás sea porque somos salvajes y no podemos comprenderlo. No hay un solo sitio tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda escuchar en la primavera el despliegue de las hojas o el rumor de las alas de un insecto. Quizás es que soy un salvaje y no comprendo bien las cosas. El ruido de la ciudad es un insulto para el oído y yo me pregunto, ¿qué clase de vida tiene el hombre que no es capaz de escuchar el grito solitario de la garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de la balsa? Soy un piel roja y no lo puedo entender. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aroma de pinos. Cuando el último piel roja haya desaparecido de esta tierra, cuando no sea más que un recuerdo su sombra, como el de una nube que pasa por la pradera, entonces todavía estas riberas y estos bosques estarán poblados por el espíritu de mi pueblo, porque nosotros amamos este país como ama el niño los latidos del corazón de su madre. A propósito de redes sociales, nuestro webmaster Antonio Baena y el encargado de nuestra parte de nuestras redes sociales. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. ¿Estás nervioso? Claro, como tiene que ser. Tú siempre, es difícil hablar contigo, no quieres salir en la radio, estás ahí atrás escondido, haciendo los cambios en la página web del programa, controlando en parte nuestras redes sociales a lo largo de la semana, y estamos de celebración, ¿verdad? Sí, 10.000 almas, 10.000 blanquitos en las redes. ¿Blanquitos les llamas? Blanquitos, somos los seguidores de Espacio en Blanco, somos blanquitos. Qué bien. 10.000 hemos llegado esta semana, ¿no? Esta semana en Twitter, 10.000, sí, señor. Vale, te preguntaba desde cuándo llevábamos en Twitter, pues yo soy un desastre para todo eso, para todo ello, y me has dicho que desde septiembre de 2014 fue cuando abrimos nuestra página en Twitter, ¿no? El 4 de septiembre de 2014. 4 de septiembre, y en casi 2 años hemos llegado a los 10.000 seguidores, que no sé si serán muchos, si serán pocos comparados con otros. Nosotros estamos contentos, ¿verdad? Siempre son... Un porrón. Según son una harta. Como decís en Sevilla. Claro, como decimos en el sur, ten en cuenta que no somos un futbolista, no somos un político. Espacio en Blanco tiene muchos seguidores y lo sabemos. Vale, tenemos otros tantos también que esos no los tenemos ahora mismo cuantificados en la página de Face, ¿no? Que hemos cambiado, que teníamos no sé lo que era, un grupo, y ahora tenemos una página. Sí. Y en el grupo éramos casi 20.000, ¿no? En el grupo la última vez que lo vimos, porque tuvimos que dejar de aceptar gente porque se nos quedaba ya pequeño. Entonces sí, bueno, íbamos por 18.300 aproximadamente. Sí. Y ya no entraba tanta gente en ese grupo y tuvimos que cambiar. Sí, era un poco complicado. Pues entre unos y otros más o menos 30.000 seguidores en las redes sociales, bueno, muchos más seguramente, pero que estén ahí registrados. ¿Son muy activos, Antonio? Sí, bueno, según se va acercando el fin de semana, la gente se activa más. Sí. Entre semana hay una actividad más pequeñita, pero tú sabes, la idea es que no se pare el programa el día de emisión. Ya.
sino que la gente siga funcionando y siga interviniendo, interactuando. Y tú que siempre estás ahí, Antonio, yo no sé cómo sacas tiempo para estar siempre en todos los programas a lo largo de la semana poniendo cosas. ¿Qué temas has detectado que les interesa más? Bueno, son los temas y las personas. Por ejemplo, el último programa con Miguel Pedrero sí. tuvo 25.000 impresiones. Las impresiones son las veces que la gente lo ve. Sí. Ese tuit. Entonces, el tuit que se publicó el día del... También con Eri Fratini hay mucho interés. Uh-huh. Egipto también llama mucho la atención. En los programas en los que tú eres el entrevistado, cuando la gente escucha cosas de tu vida, también hay mucha movida ahí. Sí. Egipto, Eri Fratini, Miguel Blanco son temas recurrentes y son temas que a la gente le gusta. Miguel Pedrero. Bueno, pues desde aquí lanzamos la invitación a que sigan apuntándose, uniéndose a nosotros en ese medio que es el Twitter y evidentemente en el Face, y que se preparen porque va a haber sorpresas, y la invitación a que vengan a vernos al programa del fin de semana, que tú también vas a estar allí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, desde el casino, a partir de las 9:30 de la noche. Comenzamos el programa a las 10, un falso directo, para que abrazarnos todos ahí, que conozcáis a Antonio Baena, ¿verdad? Y que no venga la gente tarde, que tenemos que empezar ahora. Claro, a las 10, y que vengan prontito para pillar sitio. Antonio, agradecido, en nombre de todo el equipo, agradecido por el trabajo que haces, por estar ahí siempre pendiente en las redes, y la invitación a que sigan uniéndose muchos más oyentes con nosotros. Claro que sí, gracias a ti. Fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta prontito. Hasta luego. Qué increíble el trabajo que hace Antonio, ¿verdad? Todas las noches estando ahí, toda la semana controlando nuestras redes sociales. Tú lo haces luego en directo aquí, pero qué encomiable, ¿verdad? Sí, él está allí, vamos, de lunes a domingo. Nosotros aquí estamos durante las emisiones en directo, pero incluso durante las emisiones en directo me consta que está ahí. Y está poniendo cosas, ¿verdad? Sí. ¿Y quién se dedica a publicar esas cosas que se ponen, que yo no sé de dónde vienen? Las noticias que salen de vez en cuando y eso en nuestro... Las noticias, esas nosotros me dicen... Claro, eso es Antonio. Sí. Antonio, eso, el encargado es Antonio. Y luego hay noticias que se retuitean, nos las retuitean nuestros seguidores, vuelven a aparecer, en fin. Vale, 25.000. Sí, yo tengo que aprender eso porque soy un poco ignorante en estas cosas, pido disculpas. Por un lado Twitter, por otro lado el Face, que como decíamos con Antonio, multitud de gente, descargas del programa, que creo que... Sí, nosotros, bueno, sabemos que somos uno de los programas más descargados, no solamente aquí en Radio Nacional, sino a través de otras plataformas, somos uno de los programas de radios más descargados. Eso está verificado por las plataformas. Sí. Hace muy poquito, hace escasamente un par de semanas, quedamos en segundo lugar de todos los programas de radios. De toda la radio. Sí, pero no solamente de España, o sea, en plataformas donde se cuelgan, pues bueno, y deportes, radiofónicos, música, etcétera. Eso es. Andamos por las 700.000, 800.000, creo, descargas. Nos lo contará Ramón Álvarez, nuestro otro investigador de ese mundo, para clarificarlo. Y no sé qué te iba a decir más. Pues que la semana que viene nos vamos, no estamos aquí. Vale, es verdad. Que hay que darse prisa para llegar a pillar sitio. ¿Dónde es? ¿Repetimos? Pues estaremos haciendo el programa en el Casino de Las Palmas el sábado que viene, el 4. Y muy importante, la entrada es libre, pero el número de plazas es limitado. Con lo cual tienen que ir prontito. Con lo cual es muy importante que a partir de las 9:30 pues empecéis a llegar, y nosotros a las 10, entre las 10 y las 12 grabaremos el programa, que luego se emitirá en su hora habitual, que es aquí en la península, de 2 a 4 y allí en Canarias, eso es, de 1 a 3. Vale, y los ganadores del concurso de hoy, dando las gracias a toda la gente del Face, de Twitter, todos los que nos descargan y toda la gente que nos sigue en redes sociales, en directo. Nos olvidamos de toda la gente que escucha la radio, que hay mucha gente afortunadamente escuchándonos a estas horas, a pesar de las altas horas de la madrugada. Pues sí, agradecerles a todos los que, como siempre, nos llaman por teléfono. Tenemos ya amigos habituales que nos conocemos, nos saludamos y nos preguntamos hasta por la familia. Y en especial felicitar a los 5 que han ganado esta noche el libro que sorteamos, que son Carlos Suárez de Pamplona, Rocío Sarrión de Madrid, Lorenzo Sanabria de Bilbao, Marcos Dávila de Alicante y Valentina Esteve de Córdoba. Enhorabuena, como siempre, ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y enviaros ese premio. Y nos vemos en la semana que viene, si Dios quiere, Rosa, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Casino, para celebrar otro gran programa cara al público, sobre todo
para recibir el cariño de toda la gente, que es bonito recibirlo allí. Lo estamos deseando ya. Gracias, te veo prontito. Hasta luego.